Buenas tardes, amables televidentes, como cada viernes, Soberanía Popular TV, agradeciendo la sintonía, este programa con todo el deseo y el interés de llevar a todos ustedes temas de importancia y que nos sirven cada día para que nuestro discurrir pues tengamos las informaciones a tiempo para llevar a toda la población eso que tanto necesitamos. Señores, esta tarde tenemos un programa de lujo donde obtendremos muchísimas informaciones y conocimientos de algo que tiene que ver con nuestro accionar. No hay quien hoy día no se vea atentado, no hay hoy día quien no tenga la curiosidad, la necesidad de tener información respecto de los datos de las personas, hasta dónde y cómo realmente establece la ley estos límites. Realmente hoy tenemos una invitada de lujo, la cual promete que hoy vamos a tener informaciones que nos van a ayudar bastante. Buenas tardes, Rosy Escoto. Buenas tardes, doctoras. Aquí nosotras nueva vez, como cada viernes, en este programa Soberanía Popular TV, agradeciendo que las personas que nos sintonizan. Y doctora, realmente este tema es de interés general porque la verdad que en estos tiempos pues nos vemos tentados a veces a cometer errores sin conocer hasta qué punto estamos nosotros deslimitando lo que es las disposiciones legales en ese sentido. Y este programa tiene un contenido que promete en este día porque contamos con una profesional realmente con unos conocimientos vastos y muy actualizados con relación a lo que son las disposiciones en ese sentido. Y el tema a tratar en este viernes es todo lo que tiene que ver con este derecho, el derecho a la intimidad, que a veces no sabemos hasta qué punto nosotras cometemos y nosotros cometemos errores en ese sentido. Yo pienso que estamos desbordando en muchas ocasiones, doctora, lo que es ese límite, y yo tengo derecho a hasta dónde mis derechos me permiten utilizar de una manera adecuada o inadecuada la imagen de una persona, los datos de una persona, sin dejar de tratar lo que son los aspectos de las redes sociales, que en otras ocasiones lo hemos hablado aquí, doctora, y en otros programas que hemos tenido la oportunidad de criticar en la forma aviesa, alegre, ligera con que se manejan las redes sociales. O sea que ustedes hoy van a tener un plato fuerte, nosotros vamos a compartir toda esta información de la mano de la experta. Así es, pero fíjese que no solamente es en las redes, doctora, que tenemos el tema de los usos. Lo sorprendente es que también eso se dé de la mano de personas con las condiciones y las capacidades que se supone que no deben incurrir en ese tipo de situaciones. Y básicamente tenemos hace días un caso que realmente es una radiografía de que muchas veces, amén del derecho, muchas veces se cae en el abuso del derecho. Señores, sin más preámbulo, tenemos como invitada a la licenciada Sonia Uribe Mota. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bienvenida y gracias a usted por aceptar pues compartir con nosotros en este mediodía y nuestros televidentes toda la información referente a lo que es el tema básico del derecho a la intimidad, el uso al buen nombre, a la buena imagen. Y nosotros, como le hemos dicho, tenemos una experta con nosotros y queremos compartir de manera propicia lo que es el perfil profesional de nuestra invitada. La licenciada Sonia Uribe es graduada en licenciada en Derecho de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Orgullosamente exhibe que es abogada en ejercicio con más de 25 años, a pesar de que la vemos que luce muy joven, lo que nos hace colegir que fue a temprana edad que obtuvo el título del derecho. Y tiene experiencia en el área civil, comercial, laboral, legislación de tierra. Está certificada en planeación estratégica y políticas contra el lavado de activos impartido por el GAFIC y el Fondo Monetario Internacional en Brasilia, especialista en análisis táctico financiero. Se ha desempeñado como abogada encargada de áreas legales de importantes empresas privadas y en el sector público fue consultora jurídica de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional contra el Lavado de Activos en la República Dominicana. Es delegada
de la República Dominicana ante el Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos de la OEA y representante de nuestro país ante el Grupo de Acción Financiera del Caribe, consultora e instructora en materia de prevención y combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo ante los sujetos obligados financieros y no financieros en la República Dominicana. Actualmente es abogada asociada a la firma Legality. Gracias, doctora, y nueva vez bienvenida. Gracias a ustedes por compartir este momento y a su disposición para poder aportar en lo que nuestros conocimientos le puedan ser útiles. Doctora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del derecho a la imagen? El derecho a la imagen es, en palabras simples, es la facultad que tenemos cada uno de nosotros de aceptar o no que nuestra imagen sea usada. Si nos vamos más ampliamente a lo que es este derecho, lo podríamos comparar con lo que es el derecho a la propiedad. Nosotros tenemos el derecho de enajenar nuestra imagen, de reproducirla, de explotarla, de cederla, de hacer cualquier acto de disposición que nosotros consentamos o no. El derecho a la imagen realmente tiene un ámbito de aplicación muy amplio, es bastante de un espectro amplio, pero al mismo tiempo de difícil muchas veces de identificación debido a todas las aristas que sobre él se envuelve. Este derecho tiene como parte fundamental o como aristas dos situaciones, una que es de índole material y otra que es de un carácter moral, o lo que algunos tratadistas llaman de una forma espiritual. De una parte material, pues nosotros nuestra imagen podemos hacer uso de ella, podemos tener un beneficio económico de la misma, y desde un punto de vista espiritual o moral puede ser objeto de que nosotros tengamos la situación de poder tener el derecho moral o el derecho del honor sobre la misma. Pero la imagen, como a veces podría entenderse, no es exclusivamente una fotografía, es todo lo que tiene recoge nuestro aspecto físico, nuestra fisonomía, puede ser captada tanto en papel como en video. Entonces ese es el espectro amplio que se refiere al derecho de la imagen. El derecho de la imagen de nuestra Constitución fue recogido en la del 2010 expresamente, pero es un derecho que se viene dando desde hace mucho tiempo. Inclusive en la Declaración de los Derechos Humanos ya existía un apartado sobre el derecho a la intimidad y el derecho a la integridad que tenía cada una de las personas. Después, en el año 2000, empecemos en el año 2000, ya había una disposición en la Constitución Dominicana donde se le reconocía a la persona el derecho a desarrollar su personalidad. En el 2010 lo que hace el legislador es que positiviza esos derechos que ya estaban dados en otros tratados internacionales y lo asume en nuestra Constitución, y ya en el artículo 48 a partir del 2010 se establece de manera expresa como un derecho fundamental de cada uno de nosotros el derecho a la imagen, al buen nombre, a la intimidad. Sí, cuando hablamos de que nuestra Constitución, que evidentemente siempre hemos resaltado que nuestra Constitución es una Constitución adaptada y adecuada a los nuevos tiempos y de avanzada, cuando hablamos, por ejemplo, del derecho a la imagen, ¿guarda una relación amplia o una relación estrecha con lo que es el derecho a la intimidad que viene propia del ser humano? El derecho a la imagen, el derecho a la intimidad, desde siempre inclusive se ha confundido, porque uno depende del otro. De hecho, hay unos tratadistas que entienden que el derecho a la imagen, al honor, a la intimidad, son parte de lo que es la vida privada. Otros, de lo que yo me suscribo, entendemos que el derecho a la imagen, la intimidad, el honor y la vida privada
son parte de lo que es un derecho base que da origen a todo esto, que es el derecho a la dignidad humana. Entonces, realmente ambos derechos, todos los derechos que son derechos fundamentales, pues realmente subsisten uno con otro. Muchas veces, si violamos el derecho a la imagen, muy probablemente estemos violando el derecho al honor y también el derecho a la intimidad de las personas. Tienden a confundirse, pero por ejemplo en jurisdicciones tan avanzadas como en España, ya esos derechos, que aunque se tienden a confundir, sí se han dicho que son derechos individuales y que deben ser tratados como derechos individuales, que sí pueden influir uno sobre el otro, no necesariamente tienen que colegir en un momento determinado. Quiere dejar dicho que lo que tiene que ver con nuestros datos, con nuestras actuaciones, es del uso exclusivo per se de la persona, es decir, que un tercero no puede abrogarse el derecho sin mi autorización a utilizar mi imagen, a difundir informaciones que no estén avaladas en un documento, vamos a decir, legal. Los derechos fundamentales, como es el que estamos tratando aquí, muchos piensan que son derechos absolutos y nosotros entendemos por la disposición constitucional que son derechos relativos. ¿Por qué son derechos relativos? Porque tienen un límite. ¿Cuál es el límite? El límite ha sido dado, que es el orden público y el interés social o el interés público. Decía ¿cuál es el límite? Del interés público a público interés. Bueno, no, una cosa, el interés público. ¿Qué es el interés público? Bueno, tiene que ir marcado con relación a lo que es noticia, algo que sea de necesario conocimiento para la sociedad. El interés público tiene que ver con la seguridad del Estado, con situaciones que real efectivamente se sobreponga el derecho a conocer esos datos por encima de lo que establece el mismo derecho humano. Ese es el interés público. El público interés es una cosa completamente diferente, porque el público interés es el deseo que tengo yo de conocer algo de ti. Es como quien dice, bueno, es la curiosidad, es el morbo. Esa morbosidad. La morbosidad, eso es. Entonces, necesariamente lo que es interés público no es de público interés. No sé, o sea, hay una diferencia importante. El interés público está muy marcado con relación al interés social y del Estado de conocer o dar a conocer una información. Ese es el único límite. Hoy día vemos con mucha frecuencia imágenes en las redes sociales que envuelven menores de edad, envuelven una serie de imágenes que uno dice, wow, incluso hasta la persona fallecida tiene derecho a lo que es el respeto a esa imagen, que muchas veces vemos desgarrante escenas que realmente distan mucho de la dignidad humana. Entonces, bajo ese predicamento, ¿qué puede hacer una persona que se ve afectada, doctora, en esa situación? Sobre todo tratándose de menores, que vemos también que diferentes instituciones usan imágenes de niños, niñas, y muchas veces no saben el alcance que tiene respecto de lo que es la autorización o no de los padres sobre el uso de esas imágenes. Bueno, el derecho a la imagen, que como ya hemos establecido que es un derecho fundamental, realmente nosotros tenemos disposiciones complementarias. No existe propiamente, a pesar de que está recogido en la ley sustantiva que es la Constitución, no existe una ley adjetiva que ponga en contexto cuáles son los derechos, las obligaciones y los límites del derecho al uso de la imagen. Ahora bien, sí existen, como le decían, algunas leyes accesorias que no han ayudado. Por ejemplo, está el Código del Menor. El Código del Menor de manera expresa prohíbe el uso el uso y exponer gracias, las imágenes de los niños, de los menores de edad, sin la autorización de los padres. Pero también muchas veces los mismos padres son los que exponen a esos menores a ciertas imágenes
que están reñidos con lo que es el contexto social, y ahí entra lo que es la protección del Estado. Recordemos que el Código del Menor establece que el interés supremo del menor está por encima de cualquier cosa. Es muy interesante que precisamente hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia Dominicana en el que una madre fue condenada por el uso que dio de unas imágenes de su hijo menor en una situación, y que la difundió en una situación que afectaba lo que era la integridad de ese niño y lo que era su imagen a futuro, y fue condenada y tuvo una condenación. Es decir, que no solamente basta con que el padre autorice la foto del menor, sino que hay que ver qué tipo de contexto tiene esa foto. Nosotros hemos visto fotos y videos de niños menores de edad que lo suben los mismos padres. Los mismos padres son que lo suben, y quizás en el ambiente en que se encuentran esos menores no es el adecuado. Por eso es que vemos que muchas veces la Fiscalía del Distrito Nacional ha tomado acción contra los padres, y me dirán, bueno, es el padre que está subiendo la foto del menor. No, es que aunque usted sea el padre y esa foto o ese video le cause un perjuicio o afecte lo que es la intimidad y la integridad de ese menor, pues las autoridades tienen la capacidad para perseguir el mismo. En cuanto a una persona ya mayor de edad y el uso de su imagen, la falta de una disposición concreta sobre eso ha hecho que se haga uso de lo que es la ley de derecho de autor. La ley de derecho de autor es lo que ha venido supliendo durante mucho tiempo el uso del derecho a la imagen. Si bien es cierto que la ley de derecho de autor, cuando fue creada, no fue para proteger, fue para proteger al artista de lo que son los retratos, de lo que es el busto, de lo que él producía, de su creatividad. No menos cierto es que ahora mismo esa ley es la que ha venido supliendo de manera muy eficiente los casos del uso de la imagen. No sé si ustedes recordarán el caso se puede decir aquí porque es un caso ya conocido, el de Soy la Luna contra la cervecería, o el de Georgina Duluth contra los hoteles Jodelpa, que ambos casos, el de Soy la Luna contra la cervecería, obtuvo una sentencia a su favor por el uso no consentido de su imagen, y en el caso de Georgina Duluth contra los hoteles Jodelpa también tuvo una sentencia favorable a la misma. Es decir, que tenemos precedentes a nivel de sentencia en nuestro país con relación al uso indebido de la imagen. Sí, en esos casos sí, y se utilizó como fundamento jurídico para la misma la ley que protege el derecho de autor. Nuestro Tribunal Supremo se ha pronunciado respecto a lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad y al buen nombre. ¿Tenemos referentes? Sí. Hay un referente que a mí me gusta mucho, de hecho es un referente que la Dirección General de Migración lo tiene como dentro de su vía de consulta. Si entras a la página web lo podrán verificar, que fue una sentencia que fue dictada en el 2012. Esa es una sentencia en la cual que es muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí el Tribunal Constitucional estableció los límites al derecho de la intimidad y a la información. Esto fue una ocasión de que un ciudadano ha solicitado una certificación de entrada y salida de dos personas. Entonces él hacía uso al derecho fundamental de la información y también a la ley del libre acceso a la información pública. En esa ocasión el Tribunal Constitucional determinó que, si bien es cierto que las disposiciones de la ley de libre acceso a la información pública le permite al ciudadano recibir información sobre la base de datos que podría tener la institución, esto no es un derecho que no tiene límites. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Tribunal Constitucional? Bueno, el Tribunal Constitucional lo que hizo fue un test de proporcionalidad, donde determinó que si era más importante el derecho a la información que concede la ley, o si era más importante o prevalecía más el derecho a la intimidad de las personas cuya información se estaba requiriendo. Son dos derechos fundamentales.
que no deben de colisionar, pero en la vida real la mayoría y la mayoría de las veces, y sobre todo en este tema, esos derechos colisionan. Entonces, ¿qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? Bueno, el Tribunal Constitucional determinó que real y efectivamente, por no ser una persona de interés público, porque la información que estaba siendo requerida, en el contexto que estaba siendo requerida, no representaba un interés social. Entonces ahí ellos, después de haber estudiado ambos derechos y el alcance de los mismos, decidió que real y efectivamente prevalecía sobre el derecho que se estaba solicitando, el derecho a la intimidad. Eso me llama mucho la atención, licenciada Sonia, porque se estila mucho, sobre todo en los tribunales, en ocasiones cuando se está discutiendo en la parte del área notarial, básicamente cuando una persona niega en ocasión la firma de un documento alegando no estar en el país, y justamente muchas veces se disponen a ir a la Dirección General de Migración a solicitar esa información de las últimas salidas que ha tenido ese ciudadano, o cuántas veces ha salido, o con quién salió. Este tipo de información, ¿hasta qué punto, volviendo un poquito atrás, pero es para entender un poco el caso, hasta qué punto, cuando se está discutiendo un contrato en donde si la persona estuvo o no estuvo, sobre todo con el tema de un notario que está de por medio, que se supone que es un oficial con fe pública, que tiene todo, que revista el documento, toda la veracidad hasta que se demuestre lo contrario en base a un procedimiento. ¿Hasta qué punto y el límite respecto de lo que estamos hablando, estos derechos se imponen frente a una necesidad de probar esa falta o esa irregularidad que alega una parte, que dicho sea de paso, se estaría beneficiando hasta cierto punto porque estaría negando la firma de un documento que dice que no? Pero ¿qué resulta? Muchas veces te da lo contrario, que la parte contraria, cuando no le ha convenido el contrato, a menos de que esté firmado, alega que no pudo haberlo firmado porque no estaba en el país. ¿Hasta qué punto? ¿Quién tiene ese derecho para ir a migración a requerir si yo salí o no salí y en cuántas ocasiones? Bueno, respecto de un caso que esté apoderado. ¿Puede el juez solicitar a migración esa información a los fines de esclarecer el caso? La limitante que tiene el derecho fundamental es precisamente el interés social, el interés público o la orden de una autoridad competente. En este caso, el juez podría requerir esa información porque ese es el límite, o lo podría también, en caso de que tenga connotaciones penales, lo podría requerir directamente el Ministerio Público. Como nosotros decíamos al inicio, realmente son derechos que, aunque se consideren que son absolutos, son relativos porque tienen esas limitantes, y la limitante es la que usted acaba de establecer. En caso de que exista un conflicto y realmente haya un interés y la autoridad entienda que ese interés a conocer esa información que se le está solicitando, pues entonces sí puede solicitarla, porque en el caso de migración que yo le hice referencia, ese caso tendría que ver un particular solicitando la información de dos particulares más, dos personas que no son personas públicas, dos personas que simplemente tenían la información, la podía tener la migración, pero que no había, cuando se hizo el test de ponderación por la misma Tribunal Constitucional, determinaron que el entregar esa información vulneraba más lo que es el derecho a la intimidad que lo que era la protección al derecho de información. O sea, ¿qué pesó más en ese momento? Bueno, lo que pesó más fue el derecho a la intimidad, a que yo te informe a ti sobre una situación que no tiene relevancia social ni en ese momento, no tenía ninguna relevancia para poder ser entregada. Sí, y por ejemplo, haciendo acotación hacia el tribunal, puede ordenar a través de, pues nosotros tuvimos la experiencia de un proceso donde había envuelto precisamente un menor por un tema de manutención y que el padre se le había establecido un impedimento de salida, pero como sabemos que no estamos en donde estamos, se le permitió salir varias veces y la madre nos hacía mucho énfasis de que él había estado aquí y que se había vuelto a salir del país. Nosotros hicimos una solicitud de los movimientos migratorios de esa persona y la Dirección General de Migración
Migración no otorgó esa información hasta tanto no intervino una decisión judicial donde el juez fue que precisamente a través de una decisión estableció que había que ordenar la certificación de los movimientos migratorios para poder determinar efectivamente que esta persona había estado en el país y que había vuelto a salir y que no se encontraba en el país a pesar de que tenía el impedimento de salida. Y inmediatamente intervino esta decisión, pues se emitió la certificación por la Dirección General de Migración. O sea que estamos totalmente contestes de que son derechos realmente a veces relativos, ese derecho a la intimidad, porque si bien es cierto, el Tribunal Constitucional intervino esta decisión, pero al establecer ser un tribunal y que lo que perseguía era el bienestar y el interés superior del menor, pues entonces ahí prevaleció violar prácticamente lo que era esa disposición de lo que es el derecho a la intimidad. O sea que esto realmente son temas demasiado importantes y que nosotros debemos y estamos en el deber, y que nuestro interés básicamente con este tipo de programa es de llevarles a ustedes el conocimiento hasta qué punto estamos nosotros con la libertad o no de poder obtener informaciones de otras personas, y hasta dónde nos podemos exponer y hasta dónde podemos exponer nuestra intimidad referente a lo que es ese derecho consagrado por nuestra Constitución. Vamos a ir a una pausa porque sabemos que debemos cumplir con nuestros compromisos de los patrocinadores, pero el compromiso de ustedes es permanecer ahí para continuar desarrollando el tema que nos ocupa con la licenciada Sonia Uribe. Ustedes por continuar escuchándonos. Y cuando nosotros nos fuimos a la pausa, decíamos que nos quedaba bastante contenido, y yo creo que vamos a tener que hacer una parte 2 de este programa definitivamente. La ley de acceso a la información pública, en ocasiones entendemos que a cualquier institución podemos solicitarle informaciones de tal o cual situación, bueno, porque es una situación que consta, que reposa en los archivos, y se nos impone una pregunta a la experta que nos acompaña en esta tarde: ¿hasta qué punto hay limitantes con ese tipo de información que pudiéramos nosotros solicitarle para no violentar ese derecho que estamos estableciendo y analizando en esta tarde? Bueno, como bien dicho, la ley se titula Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces, aquí habría que definir qué es información pública. Información pública es todo aquello que sea, como siempre hemos manifestado en este programa, y es muy importante que quede en la mente de todo lo que nos está escuchando, que es de interés social o interés o de un interés real que vaya a repercutir. Pero la ley de libre acceso a la información pública tiene limitantes, y uno de los más el más conocido es, por ejemplo, la seguridad del Estado. A usted no le puede dar una información que vaya a comprometer lo que es la seguridad del Estado o de los individuos que en él habitan. También el tema del libre acceso a la información pública, a pesar de que usted puede requerir la información que usted entienda, esa información no puede estar reñida con lo que es la intimidad ni de la persona que ejerce la labor dentro de la institución que usted requiere, ni tampoco del titular de la misma. ¿Cuál es el tema? El tema es que el libre acceso de la información pública lo que comprende son todas las actividades realizadas por la institución y por el funcionario o el empleado en el ejercicio de su actividad como empleado o funcionario de la misma. Ya todo lo que es de su índole privado, familiar o el hogar, obviamente sale de lo que es el ambiente de la información. También un tema, como se ha discutido en muchísimas jurisdicciones, el tema de salud, el tema de preferencias sexuales, el tema de religión, que se consideran que son derechos, ya no son derechos humanos, son derechos personales, son derechos personalísimos, que también están fuera de lo que es el alcance del derecho a información que pueden tener o requerir cualquier persona. Doctora,
A propósito de los datos, hay algo que nos llama la atención, que mucha gente, y esta es una parte que quisiéramos desmenuzar bastante, el límite y el alcance a nivel de información privada que tienen, por ejemplo, los burós de créditos, que a mi modo de ver, su finalidad debe ser de interés financiero para lo que es el sector que maneja, para uno conocer hasta qué punto el nivel de cumplimiento de un determinado ciudadano. Pero vemos con mucha frecuencia que esas informaciones no solamente se circunscriben al hecho de cómo yo pago bien o no pago, sino también que incluye direcciones, teléfonos, y hasta nos hemos encontrado con reportes en ocasiones donde dice hasta una ficha. Entonces, ¿hasta qué punto esta ley, la 173.13, que es la que tiene que ver con eso, un ciudadano que no desea estar en la base de datos o que se haya publicado una información que afecte y que no se corresponda en el tiempo en los buros de crédito? Mira, habría que hablar cuál es el origen de los buros de crédito. El origen de los buros de crédito son parte de lineamientos internacionales que han sido suscritos por la República Dominicana ya al formar parte de diferentes organizaciones como lo que es el Gafi, lo que son requerimientos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, que lo que persiguen es precisamente tener las informaciones necesarias sobre las personas que están interactuando con el sistema financiero. Entonces, tú necesitas tener y saber quién es la persona, cómo tú la localizas, identificar de manera adecuada y correcta quiénes son esos. Eso es parte, no solamente de lo que es la legislación dominicana, sino que todos los países del mundo tienen los llamados sistemas de buró de crédito y tienen la superintendencia que manejan las bases de datos que son suministradas. Realmente en principio sí es un tema financiero, es un tema para uno poder ver el récord de pago de una persona, el comportamiento financiero que esa persona ha tenido y tratar de visualizar cuáles son los riesgos que esa persona representa. Pero también es una forma de tú recaudar información para que otras personas o instituciones que tengan derecho al acceso a esa información pues puedan localizar y puedan identificar de manera adecuada quién es la persona propietaria, porque en principio nosotros somos los propietarios de nuestros propios datos, propietaria de esos datos, y la forma de compartir los datos es lo que real efectivamente debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque cuando uno va a una institución, uno de manera voluntaria es que uno suministra los datos. Uno llena un formulario, uno pone su dirección, su teléfono, le piden direcciones relacionadas o teléfonos relacionados y uno de manera voluntaria entrega esos datos. Ahora bien, esos datos van a formar parte de lo que es la base de información que tienen acceso otras instituciones, para otras instituciones que están regidas por la misma ley o que tienen acceso a esa información, ya sea como usuario o como autoridad competente. Entonces, el buen uso o el mal uso que se dé de lo que está depositado en esa red, ya en esas redes, en esa base de datos, ya va a depender de las personas. Inclusive esa ley contempla sanciones, tanto monetarias como multas, y también hasta sanciones penales para las personas que den un uso distinto a lo que está destinado, o que distorsionen la información, o que hagan un manejo malicioso de la información. O sea, el tema realmente ahí ya es un tema de cómo se va a cómo la persona que tiene acceso a la información va a hacer uso o va a filtrar la misma. Doctora, pero si a mí me publican en un buró de crédito una información, porque ya yo saldé una deuda, y muchas veces hay ciudadanos que le rechazan préstamos porque justamente siguen el sistema que adeuda o que está en castigado, y esa situación ha cambiado. ¿Qué opciones tiene el ciudadano para que eso no esté ahí? Esa ley, y eso es bien interesante, porque inclusive esa ley, en mi opinión, tiene hasta un precedente muy importante. La ley establece en el artículo 68 que una vez una persona haya saldado una deuda,
el buró de que haya saldado una deuda que se encuentre en castigado o que haya sido legal, el buró tiene 12 meses para eliminar esta leyenda de lo que es la página a la que tiene acceso. Ahora bien, ¿por qué? Porque eso es prácticamente lo que en Europa se conoce para esa persona un derecho al olvido. O sea, es el derecho que tiene esa persona a que ya eso sea borrado completamente de su buró de crédito. Pero, ojo, eso es 12 meses después de haber saldado el préstamo que estaba castigado o que estaba ilegal. ¿Por qué es así? Bueno, porque ciertamente, si bien es cierto que todos tenemos el derecho al olvido y a recuperar nuestra situación crediticia, no menos cierto es que cuando cuando usted entra o entramos cualquiera de nosotros a lo que es el buró de crédito, uno tiene lo que es una ponderación de riesgo. Entonces, esa ponderación de riesgo se tiene que mantener durante un tiempo para que cualquier otra institución o cualquier persona que pretenda realizar negocio o pretenda hacer uso de intercambio comercial, en los casos que sean permitidos con una persona, pues sepa y tenga el derecho a la información de que durante X o tiempo sucedió tal situación. Entonces el legislador ha ponderado que esa situación debe de mantenerse hasta 12 meses. Después de 12 meses es obligación del buró de crédito borrar esas leyendas. Lo que pasa que, como bien explicaba un economista en días pasados, se está dando una situación que los burós de créditos quitan lo que es la leyenda de que está en cobro o que fue castigado, pero hace mención al artículo 68 de la ley que establece efectivamente la obligación de borrar esas leyendas. Entonces, cualquier persona que esté haciendo un estudio de ese récord económico de esa persona, pues va a saber que en un momento determinado esa persona tuvo una situación. Entonces, esa situación que de manera implícita lo está dejando ver. Exactamente. Entonces, cumple con el mandato de la ley. Yo entiendo que no. Le afecta la imagen y sobre todo lo que es el récord de pago, porque a mí que me digan eliminado en virtud del artículo 68, automáticamente si me toca depurar ese cliente, yo en automático quiero saber qué pasó. Exacto. Como ha ocurrido en casos donde dice ficha. No te dice exactamente muchas veces, pero hay unas XXX que ya tú dices, bueno, yo voy a tener que ir a la policía. Realmente, si esas fichas, también otra cosa que quería decirle, ¿hasta qué punto esas fichas todavía se mantienen legalmente? Porque también hay una situación a nivel de esas informaciones que tienen que ver ya con los organismos del Estado, la Policía Nacional, Procuraduría General de la República, que esas fichas se supone que deben estar en los archivos de esas instituciones y el que quiera acceder pues tendrá que hacerlo por la vía correspondiente, pero muchas veces nos encontramos con un seguro de crédito con esas anotaciones. ¿Afecta eso la imagen del individuo, doctora? Claro que sí. De hecho, la ley contempla que todas las informaciones recaudadas por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Fiscalía, no forman parte ni se manejan a través de la ley que protege los datos sobre la persona, porque se entiende que son de una sensibilidad tal de que no pueden ser manejados de manera pública. Eso tiene que ver directamente con lo que es la integridad y el derecho al honor de la persona, y muchas veces sucede que esa persona ya fue juzgada, ya tiene una sentencia de descargo o tiene una situación que ya su situación real frente a la sociedad ya varió o cambió, y sin embargo, si usted mantiene una información errada dentro de lo que es el sistema de buró, puede afectar no solamente el honor de la persona, sino hasta la economía de esa persona, porque si esa persona va a buscar un trabajo y le hacen un chequeo y entienden que tuvo una situación jurídica que aunque no se vislumbre cuál fue ahí, pero tuvo una situación, pues va a afectar el derecho a ese honor, a esa percepción que los demás tienen de ti. Doctora. Y que tiene todo el mundo el derecho a.
a tenerlo y a que se les respete. Y me encantó esa parte de lo del derecho al olvido, que realmente es algo muy novedoso, sobre todo en ambientes como lo nuestro, porque la verdad es que aquí hacemos castigo de por vida. O sea, el que una persona haya tenido tal o cual situación, incluso a veces hasta con descargos producidos, pues coloca a las personas en unas condiciones de por vida a que se convierta a veces hasta en inelegible para cualquier situación. Y hay una pregunta para la doctora. Cuando estamos hablando de funcionarios públicos, que a veces no se delimita a nivel de la prensa, que vemos con mucha frecuencia, donde una cosa son mis funciones como funcionario, valga la redundancia, y otra cosa es mi vida personal. Cuando se hace ese paralelo de manera pública, ¿cuál sería el sistema de consecuencias que trae esto? Porque yo puedo ser directora general de una entidad, ministra de una institución pública, pero muchas veces, amén de cualquier irregularidad que se pueda advertir dentro del ámbito de funciones, muchas veces sale a relucir lo que tiene, lo que no tiene, que si viajó, que si no viajó, una serie de informaciones que ya caen en la parte que estamos abordando. Es como una línea muy fina, sí, que no se delimita. Obligación, derechos de esos funcionarios públicos a que se les respete esa intimidad privada. Mira, cuando se habla del derecho fundamental a la intimidad, no se hace distinción. Se dice que eso es un derecho fundamental para todos. ¿Qué es lo que sucede? Que ciertamente la persona privada se diría que está más protegida que la persona pública. Bueno, sí, ¿por qué? Porque es de menos interés. Entonces, ¿qué sucede? Con el tema de las personas, que los políticos, ellos sí tienen derecho a una intimidad y sí tienen derecho a resguardarse dentro de lo que es su casa, su hogar, su familia, y a tener una vida privada que no tiene nada que ver con lo que es el tema de las funciones públicas que se ejercen. Lo que pasa es que estamos en una sociedad muy folclórica, en lo cual realmente todo se junta, y tú entiendes que si te encuentras con X funcionario en una actividad familiar, en un cumpleaños, y tú vas y le tiras una foto y tú le dices, bueno, no importa, porque tú lo sientes que ese es tu derecho. Pero en otras sociedades más avanzadas, y tenemos que siempre hablar de las sociedades porque son los precedentes de derechos que tenemos, y de hecho, recuerden que estos derechos están, sobre todo en nuestro país, están muy ligados con lo que son con lo que es la doctrina española. Nosotros encontramos con varias situaciones en Europa, que es donde hay un avance considerable y un respeto con relación a la aplicación de estos derechos, donde realmente personas públicas como Carolina de Mónaco, la ex primera dama de Francia, Carla Bruni, la Brigitte Bardot, han tenido demandas ante tribunales europeos que han tenido ganancia de causa porque entienden que su derecho a la intimidad les fue violado cuando quizás estaban compartiendo en una playa con una familia. En el caso de Carla Bruni, porque tomó un avión de una línea aérea y la utilizaron, le tiraron una foto y subieron su imagen, que ella entendió que se le violó no solamente su derecho a imagen, también su intimidad. Entonces todos esos precedentes, que quizás aquí falta, qué sé yo, 20, 30, 40 años para lo que tengamos, pero sí ya son situaciones que en otras sociedades se está discutiendo y que realmente ya han tenido sentencias favorables. Doctora, y en ese mismo orden, y claro, desde un ámbito distinto, en el caso que hemos tenido como precedente funesto, hablando específicamente del caso de la magistrada Miriam Germán, esa connotación que esas consideraciones que se le indilgaron en ocasión de su selección o su evaluación como posible jueza nuevamente de la Suprema Corte de Justicia, tocan el ámbito de lo que es la intimidad. Se incurrió en violación a esa parte fundamental. ¿Sistema de consecuencia ante eso? Bueno, de lo que nosotros hemos visto y de lo que se ha publicado, porque realmente y conocimiento directo del caso así no lo tenemos,
Cuando a la magistrada Miriam Germán se le hace una serie de comentarios, porque no fueron ni imputaciones, ni tampoco fueron objeciones, sino que fueron cartas que se le dieron públicamente. Una de las cartas a mí personalmente me llama mucho la atención, que fue el seguimiento que la magistrada tuvo de una señora anónima. Entonces, ¿violó su derecho a la intimidad? Yo entiendo que sí. ¿Por qué? Porque ella no tenía, no estaba amparada dentro de ninguno de los límites que da el derecho a la intimidad, que es que sea de interés social, que sea por una orden de un juez, por una orden del Ministerio Público, como consecuencia de un proceso, sino que la señora se dedicó, según lo que dice el procurador, se dedicó 6 meses de su vida a darle seguimiento a esta señora, entonces vigilándola, acechándola, yendo a los lugares donde ella estaba. Entonces, la pregunta aquí, y entonces siempre vamos a tener que volver a lo mismo, hacer un test de ponderación de si real y efectivamente era de interés social o interés público lo que ella estaba haciendo. ¿Era de interés social saber que la señora regalaba un libro? ¿Era de interés social saber con quién ella se juntaba o no? ¿Era real y efectivamente una situación que pudiéramos decir que real y efectivamente podía repercutir? El Consejo Nacional de la Magistratura era el escenario para presentar eso. Entonces ahí hay muchas aristas que hay que tomar en cuenta para poder dar una opinión, y después que se han tomado en cuenta esas aristas, pues entonces dependiendo de lo que entendamos, si prevalecía más el derecho a la intimidad de la magistrada o el derecho a la información pública, cuál de estas dos cosas era lo que prevalecía, y de ahí lógicamente tiene consecuencias. Totalmente de acuerdo, doctora. Y llenar el blanco en toda esa cuestionante nos toca a usted y a nosotros como jurados que estamos llamados a hacer. Y esas consecuencias las determinará en su momento el Consejo Nacional de la Magistratura. Doctora, nosotros prometimos que íbamos a hablar de las redes sociales, pero el tiempo no nos lo permite. ¿Qué significa esto? Que es una promesa clara y precisa, comprometiendo a nuestra invitada de que será necesario realizar una parte 2 de este programa. El tiempo en televisión vuela, y sobre todo en buena compañía. Hemos llegado al final, no al final del día de este viernes, sino al final de tu programa Soberanía Popular TV. Nuestra invitación es que continúe sintonizando toda la programación de este canal, y a partir del próximo lunes nuevamente Soberanía Popular TV. Y como cada viernes, nosotras compartir con ustedes estas informaciones de contenido jurídico que estamos llamadas y comprometidas a compartir. Así es, pasen buenas tardes. Mientras tanto, seamos prudentes con lo que publicamos en las redes sociales, y que cada día estemos conscientes que todo lo que decimos del otro debemos ponderarlo en función de lo que no queremos que se digan de nosotros. Buenas tardes.